Buenos días, hermanos. Hoy en la mañana casi llegamos al punto de congelación, 2 grados Celsius. Para los que nos escuchan con otro sistema, grados Fahrenheit, para nosotros 0 grados es el punto de congelación. Llegamos a 2 grados, que es lo más frío, ¿no?, de este año. La semana pasada pasé frío aquí, ahora me vine bien preparado, ya no voy a pasar frío. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema y um, estaba pensando, bueno, no nada más acerca del nuevo tema, sino de, vienes por la calle y ves que hay mucha quietud, ¿verdad? Estoy acostumbrado a que hay tráfico en todas partes. Y hay mucha quietud y ves la gente descansando, ves la gente diciendo, pues me levanto más tarde, viene Agustín, pero nomás ves a unos locos en la calle, que son los que trabajan, ni modo, y los cristianos, ¿verdad? O los creyentes. Y es un esfuerzo que se hace por estar aquí, pero también venía reflexionando que hay un esfuerzo que se hace que en toda mi vida de cristiano nunca lo escuché, nunca se lo escuché a un predicador. Creo yo porque quizás la mayoría de los predicadores eh, no lo experimentan, pero aquellos que, en dos sentidos, los que son team frío, pues felices de la vida, espero, ¿verdad? Felizotes, contentontes por su frío. Los que somos team calor, cuesta más salir cuando está haciendo frío. Pero luego aparte tienes a los introvertidos, que además del frío, es un esfuerzo extra venir y estar en un ambiente social, aunque sea con cristianos. Es un ambiente social en el que cuesta y se te va agotando la pila y se acaba la reunión y llegas a tu casa exhausto porque se te acabó la pila social. Y es un esfuerzo que los introvertidos hacen constantemente de romper la inercia normal de querer estar solos, apartados, porque así es como se cargan de energía. Venir a estar a la congregación es un desgaste mayor, ¿verdad? Te estás acabando toda la pila y todas las reservas y luego regresas a tu casa a tratar de cargarte. Y estaba pensando yo que nunca en mis veintitantos, ya casi 30 años de cristiano, nunca escuché sobre el esfuerzo que hace un introvertido por venir a la congregación. Así que a los introvertidos que me escuchan, los entiendo. No es invisible el esfuerzo que hacen. Yo sé que Dios lo ve todo, ¿verdad? Pero nunca es nombrado, porque siempre a los introvertidos los quieren hacer extrovertidos y a los extrovertidos los dejan tal cual son. Y qué injusto, qué injusto. Los introvertidos también tienen la misma responsabilidad de venir a congregarse, tienen la misma responsabilidad de estar en comunión con los hermanos y es un esfuerzo extra que casi nadie ve, así que hermanos introvertidos de todo el mundo, si lo vemos, ya está mencionado aquí. Bien, hoy tenemos que continuar con nuestro estudio de los medios ordinarios de la gracia y vamos a cambiar a la oración. Recuerden que son tres, ¿verdad? La palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Algunos mencionan la palabra de Dios, los sacramentos y luego la oración. A fin de cuentas el orden no hace mucha diferencia. Pero yo quise hablar primero de la oración antes de los sacramentos para enfocarnos principalmente en la parte individual, ¿verdad? Si en la palabra de Dios, tanto la audible como la leída, ¿verdad? Cuando vienes a escuchar la predicación o cuando tú la lees por tu cuenta, allí es un esfuerzo individual. El que está escuchando tiene una responsabilidad individual. El que está estudiando, que tiene que, además de estudiar, meditar la palabra para ver cómo aplicarla y luego aplicándola, ver cómo saber o entender bien cómo se la enseñas a otros, bueno, es un esfuerzo individual y cuando hablamos de la oración vamos a partir de ese esfuerzo individual. Cuando vayamos a los sacramentos ya no son individuales. Tú no te puedes bautizar allá solo en un lugar remoto, no tiene que haber testigos. Cuando hablas de la disciplina o la comunión con los santos, pues ya no eres tú solo, ahora hay que ver con los demás. Entonces vamos a enfocarnos en la oración y luego nos enfocamos en la parte que tiene que ver con la comunidad de miembros, la asamblea de los santos y cómo eso nos lleva a recibir gracia de parte de Dios. Entonces, hoy vamos a empezar a estudiar el tema de la oración, examinando mis registros. El año pasado, prácticamente a estas fechas, estábamos empezando a estudiar también la oración.
Y yo sé que hay varios de aquí, o muchos, que no estuvieron con nosotros el año pasado en esas fechas. Entonces, no voy a profundizar de la misma manera que lo hicimos el año pasado, pero vamos a estudiar las cosas elementales de la oración enfocado en la gracia que recibimos cuando oramos. Entonces, la semana pasada terminamos de estudiar el principal de los medios de gracia ordinarios, que es la palabra de Dios, y hoy vamos a empezar con la oración, pero primero quiero hacer un breve resumen de los medios ordinarios de la gracia, para que lo tengamos en mente a la hora que cambiamos a este enfoque. Dijimos que llamamos medios de gracia a los instrumentos que Dios ha dispuesto para nuestro crecimiento espiritual. Instrumentos, ¿verdad? Instrumentos que Dios ha puesto para nuestro crecimiento espiritual. Y hay ordinarios y extraordinarios. Los extraordinarios son aquellos en los que Dios interviene de forma sobrenatural, ¿verdad? Ejemplo, la conversión de Pablo, las revelaciones que tuvo el apóstol Juan, los milagros, etc. La característica de los medios extraordinarios es que no es algo que nosotros podamos ni procurar, ni esperar, ni planear, ¿verdad? Porque es un acto soberano de Dios y solo Él sabe cuándo lo va a hacer. Afirmamos que aún sigue habiendo milagros porque Dios es soberano, pero Él los hace cuando Él quiere. Cuando hablamos de los medios ordinarios, son habituales y disponibles para todos. Es el instrumento que Dios ha designado para que tú puedas crecer espiritualmente y está al alcance de todos. Entonces, decir que son ordinarios no es restarles valor, ¿verdad? Ni ponerlos en una categoría más baja o como si estuviéramos profanándolos y convirtiéndolos en algo cotidiano. No, sino que el enfoque es que sí puedes planear sobre ellos, puedes esperar que Dios haga algo a través de ellos y están a tu alcance. Entonces, hablando de los medios ordinarios, dijimos que es la palabra de Dios, la oración y los sacramentos, y de ahí podemos derivar más, como la comunión con los santos o la disciplina de la iglesia, que son formas en las que también recibimos gracia. Y dijimos que hay que tener muy en claro que los medios de gracia no tienen poder en sí mismos. No es algo mágico que cuando lo haces las cosas pasan. No, no son mágicos y no son opcionales tampoco. Dado que es Dios quien los define y tú debes de crecer en santidad, entonces los medios de la gracia no son opcionales. Hay a ver si quieres o si tienes tiempo. El mandato es que tenemos que crecer, tenemos que parecernos cada vez más a la estatura de Cristo, lo que es la santidad. Y sabemos que es Dios quien nos va a hacer también crecer cada vez más a la estatura de Cristo. De ahí que la santidad es sinergia, lo que nosotros hacemos y lo que Dios hace. Pero de ninguna manera los medios de la gracia son opcionales. Funcionan porque Dios así los designó, el Espíritu Santo los usa. Puedes tú tratar de usar un medio de gracia y si Dios no le place usarlo para tu beneficio, entonces no va a pasar nada. Por eso dijimos, me parece que la semana pasada, que es el Espíritu Santo, cuando lees la palabra de Dios, el que te permite entenderla y te persuade de que es verdad. Cualquier persona sin el Espíritu Santo puede ponerse a leer la Biblia, pero no va a recibir gracia, porque no es el leer la Biblia lo que hace que recibas gracia, sino Dios decide dar gracia cuando lees la Biblia o cuando escuchas una predicación. Y de la misma manera con la oración. Es muy importante que entiendas, la oración no tiene poder. El poder es de Dios y puede obrar por medio de la oración. Pero el hecho de que te pongas a orar no cambia absolutamente nada si Dios ha decidido no usar tu oración para sus fines. ¿Me explico? No es superstición. No estamos diciendo que tenemos las claves secretas para poder liberar el poder de Dios a favor de tu vida. No. Estamos diciendo que aún en los medios de gracia, Dios es soberano y decide cuándo sí y cuándo no. Entonces, tú puedes orar pidiéndole a Dios algo y Dios decide si te lo concede o no. No importa la forma en la que ores, no importa cuántas personas oran. Entonces, al decir que la oración es un medio de gracia, estamos diciendo que sí, Dios nos puede hacer crecer espiritualmente por medio de la oración, pero Dios no está obligado a hacer cosas cuando tú oras, porque Él sigue siendo soberano. Entonces, recordando esto de los medios de gracia, vamos a empezar a tocar el tema de la oración. Y antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por todo lo que nos has dado y también gracias por todo lo que no nos has dado. Tú sabes cuándo sí y cuándo no, según tu soberana voluntad, y podemos confiar en que, para los que son llamados conforme a tu propósito, dice tu palabra, todo obra para bien. Así que te rogamos que nos ayudes a entender esto,
estamos orando y vamos a vamos a estudiar sobre la oración. Así que te rogamos que nos ayudes a entender para que podamos orar como tú lo has especificado, orar bíblicamente para que podamos conocerte cada vez más. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, para poder entrar al tema de la oración, vamos a tomar como ejemplo lo que Jesús le enseñó a sus discípulos con respecto a orar. Un día, uno de los discípulos le dijo a Jesús, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús les enseña. Y la verdad es que es algo muy breve, muy resumido, pero con mucha información ahí adentro. Entonces, para poder entender lo que dice Lucas 11:1, dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Aquí lo primero que tenemos que hacer es una pregunta. ¿Era nuevo esto de orar? ¿Jesús lo inventó? No, ya tenían siglos orando. Entonces, ¿qué motiva que los discípulos digan, enséñanos a orar? Si ellos eran judíos, se les enseñó, como vimos en la poca información que tenemos de la infancia de Jesús, los primeros 12 años, los padres eran responsables de enseñar a sus hijos, de que aprendieran la Torá y todo eso, hasta la tenían memorizado. Después a los 12 años ellos tenían que escoger un maestro y tomar una corriente específica para seguir profundizando. Entonces, ¿cómo es que los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, si desde niños se les ha enseñado que deben orar? ¿Qué es lo que motiva esta pregunta? Y si te fijas, aquí lo que estamos haciendo es estudiar la Biblia. Estamos investigando, haciéndonos preguntas. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Entonces, ¿qué podemos entender o cómo podemos responder? ¿Por qué razón le preguntan a Jesús algo que es cotidiano para todos los judíos? Porque sabíamos, hemos mencionado antes, aunque ahorita lo voy a volver a decir, que oraban 2 veces al día los judíos. Entonces, ¿de dónde viene esta pregunta? Bueno, tendríamos que entender primero qué se hacía en aquel entonces y luego compararlo con lo que Jesús hacía para poder entender por qué la pregunta. ¿Qué se hacía en aquel entonces? Tenemos distintos comentarios al respecto, comentarios bíblicos. Dice un comentario, en aquel entonces se creía que las oraciones serían escuchadas solo si estaban en una sinagoga o en el templo. Esta es la manera en que ellos entendían, no es bíblico, no estaba escrito en el Antiguo Testamento que así debía de ser. Esta es la manera en la que era común y corriente para aquel entonces la oración. ¿Qué se hacía cuando oras o cómo oras? Dice, tenías que estar entonces en una sinagoga o en el templo. No orabas en tu casa, no orabas en algún lugar. Dice, se acostumbraba a orar en las sinagogas por la mañana y por la tarde. Y esto, pues por conveniencia, ¿verdad? Porque no siempre era factible ir hasta el pueblo. Pero las sinagogas hasta el templo, pero las sinagogas estando repartidas en distintas zonas, pues era el lugar donde tú podías orar. Entonces se acostumbraba a ir a orar por la mañana y por la tarde. Se acostumbraba a ponerse de pie al orar. Y quien no acudía a orar en la sinagoga junto con los demás, era considerado un mal vecino. O sea, había un factor social. Oye, no te vi en la oración de la mañana, ¿qué clase de persona eres? O te vi en la de la mañana, pero no te vi en la noche. Ya había una especie de precio social que pagabas si la gente no te veía en la sinagoga. También dice que si a la hora de orar lo sorprendía lejos de la sinagoga, o si la sinagoga ya estaba llena y no podías entrar, entonces podías orar en la calle, pero viendo hacia el templo. Y acostumbraban a hacer esto en lugares públicos, especialmente en la intersección de varias calles, o sea, en las esquinas de las plazas. Entonces, si tú fueses un judío de aquel entonces y ya está la hora de orar, la hora matutina, y la sinagoga está llena o no alcanzas a llegar, entonces oras en las esquinas, viendo hacia el templo, de pie. Y dice otro comentario, se acostumbraba a orar de pie, con las manos extendidas y levantadas. En la calle, ¿verdad? Dice, en las plazas amplias y abiertas de la ciudad se podía ver a los fariseos recitando sus oraciones designadas con el talid o velo de oración sobre la cabeza. Mañana y tarde, mañana y tarde. En la sinagoga, en el templo o en las plazas. La gran mayoría de gente de pie, con las manos abiertas, alzadas. Eso era la costumbre y los fariseos con un velo especial para la hora de orar. Entonces, si eso es la costumbre de aquel entonces y sucede todos los días de mañana y de tarde, ¿por qué la pregunta de los discípulos de enséñanos a orar? Bueno, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice que hacía Jesús.
Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Mateo 6:45 al 47. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña a orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Entonces, hasta aquí podemos ver que no se va con todos los demás, ni siquiera en el mismo horario. Lucas 5:16. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lucas 6:12. Por aquel tiempo Jesús se fue a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Entonces, los discípulos ven lo que toda la gente hace y lo que les enseñaron a hacer. Y luego ven lo que Jesús hace y es totalmente diferente. De ahí la pregunta, enséñanos a orar, la petición, ¿verdad? Enséñanos a orar. Ven una clara diferencia entre lo que la gente hace y lo que Jesús hace. Entonces, ¿cómo debemos orar? Esa es la pregunta que le hacen a Jesús, porque lo que tú haces no se parece a lo que me enseñaron, no se parece a lo que los más sabios hacen, no se parece a los que supuestamente son los más santos, como los fariseos, no se parece a nada de lo que ellos hacen. Y ellos estudiaron y pagaron grandes sumas de dinero por estudiar a los pies de algún personaje particular. Y nada de lo que ellos están haciendo es lo que Jesús está haciendo. Así que de ahí surge la pregunta, ¿cómo se debe de orar entonces? ¿Me explico? Entonces, sabemos que Jesús, es claro que antes de iniciar su ministerio, asistía a la sinagoga, ¿verdad? Y cumplía con todo lo que los demás tenían que hacer. Y para no ser visto como una mala persona, seguramente Jesús los acompañaba en la oración de la mañana y en la oración de la tarde. Nadie podía acusar a Jesús de hacer algo incorrecto o indebido. Así que podemos deducir que Jesús en ciertos tiempos estuvo haciendo lo mismo que todos. Pero cuando empieza su ministerio, cambia radicalmente lo que él hace con respecto a lo que los otros hacen. Así que les pidieron que le enseñara. Y Jesús les explica, Mateo 6, 5 al 8. Vamos a leerlo completo. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Hasta ahí. Fíjate cómo Jesús hace un contraste muy claro entre lo que la gente hace y lo que debe de ser. Y cómo es que algunos, sabiendo que hay un costo social, lo aprovechan para sacar un beneficio social, ¿verdad? Porque si el costo social es decir, no vi que fuiste a orar, ¿qué tal si me ven a orar poderosamente? Pues en lugar de tener un mal concepto de mí, van a tener un buen concepto de mí, ¿verdad? Entonces imagínate, no nada más vas para que no se sospeche o se hable mal de ti, pero estando ahí, dice, no seas como los hipócritas, que se ponen en las plazas, en las calles. Dice, pues eso es lo que se acostumbraba porque la sinagoga está llena. Ok, pero ¿de dónde salió la idea de que tiene que ser una sinagoga? No de la Escritura, cosa de los hombres, ¿verdad? Entonces empieza a decir, ok, no hagas lo que ellos hacen. ¿Eso algún problema o representa alguna falta ante Dios que ores en la calle? No, pero dice que estos lo hacen para que la gente los vea. En las calles, con las manos levantadas, con cosas en el cuerpo para que se vea que están bien comprometidos en la oración y echando un ojo a ver si lo están viendo y se obtiene un beneficio. No nada más fue orar, sino vaya forma de orar, ¿verdad? Fíjate bien, ya no te interesa la oración como un fin, sino que es un medio para lograr una buena imagen delante de los demás. Y es lo que Jesús dice, no hagas eso. Cuando oren, la palabra oren en griego, el diccionario Helps, intercambiar deseos, interactuar con Dios, cambiando los deseos humanos por los deseos de Dios. Porque literalmente la palabra en griego se llama intercambiar deseos. Entonces, cuando oras, intercambias deseos, ¿verdad? Así oró Jesús en el Calvario, Lucas 22:42. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad,
sino la tuya. Ahí está el intercambio. Orar es intercambiar con Dios. Ahora Jesús dice, si quieres, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Si quieres, la palabra quieres en el griego, ulomai, el diccionario Helps, plan con plena determinación de llevarlo a cabo. Y la palabra voluntad es el griego telema, que se traduce como lo que Dios prefiere que pase o la mejor oferta. Y aquí tenemos la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. La voluntad decretiva es lo que Dios ha ordenado que va a pasar y nadie lo puede impedir. Y la voluntad preceptiva es lo que Dios dice, esto es lo mejor que podrías hacer, esto es lo que debería de pasar, pero queda a tu criterio. ¿Se entiende? Entonces cuando Jesús dice, Padre, si quieres, está haciendo referencia a la voluntad decretiva. Si esto va de acuerdo a tu plan soberano, no me hagas pasar este trago amargo. O sea, si en tu plan soberano es que yo no pase por aquí, no lo hagas, pero que no se cumpla lo que yo quiero, lo que considero que es mejor, sino lo que tú consideras que es mejor. ¿Se entiende? Jesús va a orar al Padre para pedirle en última instancia que se haga lo que Él ha ordenado. Ahora, una característica importante que aplica para todos nosotros. La voluntad decretiva es secreta. La voluntad preceptiva es revelada. La voluntad preceptiva, toda la voluntad preceptiva de Dios se resume en los 10 mandamientos. Y la voluntad decretiva nadie la puede conocer hasta que se cumple. Un ejercicio muy simple es, tú volteas tu vida hacia el pasado y todo lo que ha pasado en tu vida tiempo atrás era la voluntad decretiva de Dios. ¿Qué hay para hoy, el resto del día y mañana? ¿Quién sabe? Lo que sabemos es que todo obra para bien. Pero en la preceptiva, yo volteo hacia atrás y puedo encontrar muchas faltas y violaciones a la ley preceptiva de Dios. Y para hoy o para mañana, ahí tengo los 10 mandamientos para saber qué es lo que debería de hacer. ¿Se entiende la distinción? Entonces, cuando hablamos de intercambiar deseos, hablamos desde estas limitaciones. Yo puedo saber qué es lo que Dios quiere que haga en ciertas circunstancias porque tengo la voluntad escrita, ¿verdad? En la Biblia. Pero hay cosas que no tengo idea si Él quiere o no que pasen. Yo puedo pensar, tratar de adivinar o deducir qué es lo que Dios podría hacer, pero es imposible saberlo porque Él es soberano. Y Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Entonces, orar es decir, Señor, conozco tu voluntad preceptiva. Yo creo que esto es lo mejor, pero haz lo que solo tú sabes que es realmente mejor. ¿Se entiende? Ahora, entonces Jesús dice, cuando oren, cuando hagan eso, no hagan lo que la gente está haciendo. ¿Qué es lo que está planteando aquí Jesús? La gente ora sin entender por qué ora. Y están siguiendo tradiciones humanas, costumbres de las personas del lugar donde viven. Están haciendo lo que les trae un beneficio social. No quieren pagar un precio social. Entonces la gente no está haciendo las cosas porque las entiende, solamente está siguiendo la corriente, haciendo lo que los demás hacen. Y Jesús está diciendo, no hagas eso. Entiende de qué se trata. Dice, no sean como los hipócritas. La palabra hipócritas en griego se traduce como un actor, alguien que pretende ser algo. Un actor, ¿verdad? Ser actor implica que desempeñas un papel de acuerdo a una personalidad ficticia que no es la tuya. Y eso es lo que hacemos muchos en distintas circunstancias de la vida. Quieres quedar bien con el jefe y empiezas a actuar. Que en el término griego es empiezas a ser hipócrita. Yo sé que en nuestro idioma ser hipócrita tiene una connotación negativa. Es malo. Pero si a mí me pagan por actuar, por ser hipócrita, ¿estoy haciendo algo malo? No, porque hay personas, se oye feo, pero son hipócritas de profesión. O sea, se dedican a la actuación. Pero nosotros, hablar de un hipócrita es hablar de algo malo, pero el griego no. El griego te está hablando del hecho de actuar. Estás actuando, no eres tú así en realidad. Y esa actuación puede ser buena o puede ser mala. Cuando digo que todos somos hipócritas es porque todos en determinados momentos actuamos haciendo parecer que somos algo que en realidad no somos. Y en algunos casos es natural e inconsciente. Por ejemplo, los muchachos andan quedando o andan interesados en la sierva o en el siervo del Señor. Y qué hipócritas.
en el sentido de la actuación, porque con quien están interesados, esa persona ve la mejor versión de ellos, ¿verdad? Los ve bañados, perfumados, bien vestidos, según esto, muy amables, ¿verdad? Dispuestos, saben escuchar, pero ¿es la realidad o están actuando? Hay mucha actuación ahí, ¿verdad? Y es parte natural del proceso. Tendemos a esconder lo que consideramos que no nos gusta. Pero también cuando Jesús dice no seas hipócrita a la hora de orar, es no trates de aparentar algo que no eres. Y esto es muy importante entenderlo, porque la Biblia dice claramente cómo somos. Somos malos por naturaleza. ¿Qué significa eso? Que no podemos ser buenos. Bueno es el que nunca peca. Si alguien es de naturaleza buena, es imposible que haga el mal, porque el mal es lo opuesto al bien. Y si tú eres bueno, nunca podrías hacer el mal. Por lo tanto, nosotros no somos buenos. Y si no eres bueno, eres malo. Somos malos. Y vamos a orar a Dios actuando, tratando de parecer que somos algo que en realidad no somos. El punto de partida que dice Jesús es que ser consciente de quién eres, cuáles son tus limitaciones y cuál es la verdad de lo que te está pasando. Porque si vas a hablarle a Dios, que es la oración, a un ser omnisciente que todo lo sabe, ¿cómo tratas de actuar? ¿Cómo tratas de engañarlo? Es absurdo, ¿verdad? Para poder orar hay que conocer a Dios. Y si Él es omnisciente, ¿de qué te sirve llegar con una actitud, Señor, estoy muy agradecido por lo que me das, y internamente estás tú amargado porque no tienes lo que tú quieres? No lo puedes engañar. No seas hipócrita. No se refiere solamente a los que oran con las manos levantadas, que no hay ningún problema en que ores con las manos levantadas. El problema es que lo hagas para que los otros tengan una buena imagen de ti. ¿Me explico? No sean como los hipócritas. Dice que les encanta que los vean. Les encanta. Ahí está la motivación. El problema no es ponerse de pie, el problema no es orar con las manos levantadas, sino por qué te pones de pie y por qué levantas las manos. Si lo haces para que te vean, ahí hay un serio problema. Y Jesús dice, no actúes. No trates de aparentar que eres el supercristiano, porque no eres. Estás siendo hipócrita porque así no eres. Dice Jesús, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿De qué se trata? ¿De que si yo quiero estar en el carro y quiero orar, no puedo porque tengo que meterme a mi cuarto? No. No está diciendo que a fuerza tienes que encerrarte en un cuarto. Está diciendo, haz todo lo posible para evitar estar pensando en si los demás te están viendo o no. No lo hagas para que otros te vean. Por eso ve y enciérrate. Lo opuesto a lo que la gente hacía. Iba a la sinagoga, iba al templo o a las calles, donde está toda la gente. Y Jesús dice, no. Donde nadie te vea. Donde tú eres como realmente eres. Cuando nadie te ve. Porque esa es otra realidad del ser humano. Ninguno de nosotros es tal cual es cuando está con otra persona, ¿correcto? Porque si así fuese, no podríamos vivir en sociedad. No todos decimos lo que realmente pensamos cuando hay otra persona. Porque si realmente lo dijeras, no podríamos vivir en sociedad. No sé si entiendes el problema. Vi algunos videos que me causaron gracia. Dice, si un introvertido dijera la verdad cuando está con otras personas, y el introvertido dice, ya me tengo que ir porque tengo compromisos. Y dicen, ay, pues qué tristeza, bueno, pues nos vemos. Pero si fuera la realidad, diría, ya me tengo que ir porque ya no lo soporto. Pero no dirías eso porque sería imposible vivir en sociedad, ¿verdad? Así que en cierta manera todos actuamos. No mostramos realmente lo que sentimos ni lo que pensamos. Y es bueno en algunas situaciones porque si dijéramos todo lo que sentimos y lo que pensamos, tendríamos un problema con nuestro prójimo. Así que sí, es necesario saber que hay cosas que nos guardamos y no decimos, y hay cosas que soportamos y no desahogamos por tolerar a nuestro prójimo, sea cristiano o no. Y Jesús dice, ve y enciérrate en tu cuarto. Ahí donde nadie te ve, en lo secreto, y ahí Dios, como quiera, te ve, y ahí ora. ¿Cuál es el enfoque? ¿Que tienes que estar en algún lugar específico encerrado? No, sino enfócate en poder estar en una circunstancia donde tú eres como eres, sin aparentar nada, sin actuar nada. Está hablando de honestidad, de ser sincero.
Ahora, dice así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Dios es omnisciente, todo lo sabe y omnipresente, así que no necesitas estar en un lugar específico. Porque también entre los cristianos he oído algo similar. Tienes que orar aquí en el altar y le llaman altar a la plataforma. ¿De dónde se sacan la idea de que esto es un altar? Bueno, del Antiguo Testamento y cómo está organizado el templo. Pero eso ya no tiene ningún sentido porque en el altar se ofrecían los sacrificios. Y aquí ya no ofrecemos sacrificios, porque la Biblia dice que cada uno de nosotros es un sacrificio a Dios vivo cuando morimos a nosotros, pero vivimos para Cristo. Entonces, no tienes que estar en tu iglesia, no tienes que estar dentro de la iglesia, en un lugar específico, porque Dios es omnipresente y omnisciente. En cualquier lugar puedes orar, pero asegúrate de que no estés actuando. Por eso la privacidad es lo mejor. ¿Me explico? Dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y aquí no toma como referencia a los demás judíos, sino a los que no son judíos que se ponen a orar. Cuando habla de los gentiles, está hablando de gente que no conoce al Dios de la Biblia. ¿Tienen sus propios conceptos de sus dioses? Sí, pero no conocen al Dios de la Biblia. Y ellos, por alguna razón, desde el tiempo de Jesús y aún en la actualidad, siguen pensando que si oran mucho es mejor. Si repiten mucho su oración es mejor. Y Jesús dice, no hagan eso. Entonces fíjate, no nada más está dándoles el contexto israelita en el cual ellos han sido educados o entrenados. También sabe que, como están bajo un yugo romano y hay muchas otras culturas, también han escuchado orar a los gentiles, a los que no conocen al Dios de la Biblia. Y ellos en sus formas de orar también están equivocados porque piensan que por decirlo muchas veces, entonces pueden convencer a Dios de que lo haga. Se refiere a, cuando dice hablar solo por hablar, en griego es una sola palabra que se traduce como lloriquear repeticiones sin sentido o hablar largo y de forma tediosa. Esa es la palabra griega. Lloriquear repeticiones sin sentido o hablar largo y de forma tediosa. O sea, oraciones mecanizadas o ensalzadas. Y yo creo que sabemos mucho de eso, todos los que veníamos del contexto católico romano. ¿Cuántas Aves Marías y Padre Nuestros tenías que orar? Según la falta. La verdad a mí me cuesta mucho trabajo entender esto, porque dicen, ok, pequé, tu forma de expiar tu pecado, de resolver, ponerte a cuentas, es que te tienes que aventar 20 Marías y 30 Padres Nuestros. De manera que, no sé si se den cuenta, pero conscientemente te están enseñando que orar es un castigo. Y que lo tienes que hacer para pagar lo que hiciste. Y luego repeticiones mecanizadas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y como quieres acabar rápido los 30 que te encargaron, se convierte en esto que dice aquí. Repeticiones sin sentido. Ahora, los católicos romanos nomás hacen eso, también los cristianos, cuando se pueden orar. Y repiten y repiten y repiten y repiten lo mismo, aunque le cambien una que otra palabrita, pero están duro y darle con lo mismo que están pidiendo. Oye, Dios entiende, Dios te escucha. No tienes que estarle insiste, insiste, insiste. Notemos el problema que Jesús trata de señalar, o no trata, señala, pero a nosotros nos es difícil entender o complicado, con un ejemplo en él mismo, Mateo 26, 39 al 44. Dice, yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Versículo 40, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Dijo a Pedro. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró por tercera vez, diciendo lo mismo. ¿Jesús repitió su oración? Sí. ¿Cuántas veces? 3. Ahora, cuando Pablo habla sobre el aguijón de la carne, ¿cuántas veces se lo pidió a Dios que se lo quitara? Dice, 3 veces le rogué al Señor. Y ya. 3 veces lo hizo Jesús, 3 veces lo hizo Pablo, y ya. ¿Qué le respondió el Padre a Jesús? Mi voluntad es que vayas, ¿verdad? Y fue. ¿Qué es lo que le respondió
Dios a Pablo, cuando le decía a Pablo que le quitara el aguijón, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, no te lo voy a quitar. Y fue suficiente. 3 veces. ¿Cuál sería, si quisiéramos armar un criterio, el máximo de veces que deberías pedir algo a Dios? Pues yo seguiría el ejemplo de Jesús. Y si Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, está haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces sería suficiente para que le digas a Dios, concédeme esto? Pues yo digo que 3. Pero ¿cuántas veces, y me incluyo, le hemos pedido lo mismo a Dios? Ahora, fíjate bien, el asunto no está mal que tú le pidas muchas veces lo mismo si es una lucha contigo mismo, no una lucha con Dios. No sé si se entiende la diferencia. La lucha conmigo mismo es decir, Señor, es que yo realmente deseo esto y no entiendo por qué no me lo das. Y vuelvo con el tema pidiéndole a Dios que me dé la fuerza y la capacidad de resignarme a su voluntad. Y si sigo batallando con eso, yo puedo ir y volver a decirle, Señor, por favor, cámbiame porque sigo con este conflicto sobre el mismo tema. Pero no estoy tratando de convencerlo, le estoy rogando que me cambie. Pero si yo pensara que la repetición hace que Dios esté dispuesto a concedérmelo, entonces eso sí está mal. ¿Me explico? Lo mismo que tratar de juntar cantidad de personas orando por la misma cosa. ¿Qué prefieres? ¿Que una persona ore por ti o que 50 personas oren por ti? ¿Hace alguna diferencia? Entonces, ¿por qué lo pides en Facebook? En WhatsApp. ¿Cuántas personas quieres que oren por ti para que las cosas pasen? No necesitas ninguna persona orando por ti si tú estás dispuesto a someterte a lo que Dios quiere. ¿Verdad? Consideremos ahora el caso de los profetas de Baal, refiriéndose a los gentiles. Primera de Reyes 18:26. Los profetas de Baal tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, responde, nos gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. ¿Cuál es el mecanismo de ellos? Oye, le están en la mañana diciéndole, Baal, haz que caiga fuego del cielo y que consuma este altar. Porque esa era la prueba que Elías les había puesto, ¿verdad? Si Baal es Dios, que caiga fuego del cielo. Y si Dios es Dios, que caiga fuego del cielo. Y les dijo, por favor, empiecen ustedes. Y estos bien seguros se pusieron a orar. Mucha gente pidiéndole a Baal que bajara fuego del cielo para que se consumiera el holocausto que habían puesto y se demostrara que Baal es el verdadero Dios. Desde la mañana hasta el mediodía. Y si tú sigues leyendo esa historia, empezaron a rasgarse la piel, a castigarse a sí mismos, tratando de convencer a Baal de que les dé lo que le pide. Ese es el razonamiento que Jesús dice, no hagas eso. No es por tus muchas repeticiones, no es porque hay un montón de gente pidiendo, no es porque te duela cuando lo pides. Nosotros vemos ejemplos de esos todavía en la actualidad. Nuestros amigos católicos romanos, con las mandas, así le llaman aquí, las mandas que van a cumplir. Voy de aquí hasta la basílica de rodillas. ¿Y no es más fácil si vas caminando? Sí, pero de rodillas duele más. Y estoy dispuesto a pagarlo. Y aquí dice, no, las rodillas no puedo, pero yo te comprometo cierta cantidad de dinero. Y van de casa en casa, oiga, ¿me da dinero para cumplir la manda? Y juntan el dinero supuestamente para llevárselo a la iglesia. No sé, yo sospecho que ya teniéndolo todo junto. O incluso sospecho que sea verdad lo de la manda esa. Pero no se trata de insistirle a Dios para convencerlo, ¿verdad? ¿Crees que por la repetición de muchas personas puedes convencer a Dios? No, porque Él es soberano. Por eso, mi oración es concedida si y solo si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Que es lo que dice la Biblia, 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Santiago 4:3, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Cuál es la oración que Dios va a cumplir? La que va de acuerdo a su voluntad. Por eso el modelo de oración que Jesús propone, Padre, si es posible, si tú quieres, que se haga esto, y si no, no, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. De manera que mis oraciones siempre serán respondidas
si yo siempre le digo a Dios, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, se va a cumplir mi oración porque va a hacer lo que Él quiere. Siempre va a hacer lo que Él quiere. Y es necesario que así sea, porque si Él es omnisciente y lo sabe todo, y Él es sabio, no hay mejor forma de hacer las cosas que las que Él hizo. Y si tú sabes que Él es sabio y Él es omnisciente, ¿por qué querrías cambiar su plan? ¿Por qué querrías que en lugar de hacer su perfecta voluntad haga lo que tú quieres? No tiene sentido, ¿verdad? Pero somos necios. ¿Cuántas veces le hemos pedido algo a Dios que no nos ha dado, pero seguimos ahí insistiendo que eso es lo que queremos? Eso es lo que nos va a hacer felices. Ay, Señor, si yo tuviera un carro, sería tan feliz. Conduciría de aquí a allá solo en mi carro, sin nadie más. Y podría llevar a otras personas y hacerles un bien. Y empiezas a pensar todas las posibles formas en las que a Dios le conviene que te dé un carro. Y eso ya es absurdo en sí mismo, ¿verdad? Quita el carro. Ay, si yo tuviera novia, Señor. Sería tan plenamente feliz. Mi cartera no estaría así llena de dinero, estaría vacía. Y podría servir juntos en la iglesia y hablarle del evangelio a todas sus amigas y el reino de Dios crecería. Y estás pensando cómo convencer a Dios. No. Si no te lo ha dado Dios y ya se lo pediste 3 veces, la respuesta es clara. No. Pero Él tiene muy buenas razones para decirte que no. Porque cuando te dice que no, hay 2 opciones. No, nunca. O ahorita no y después sí. Así que tú puedes descansar. Si yo tuviera ese trabajo, si yo tuviera este aumento, si yo tuviera esta casa y no la tienes, no te preocupes, esta es la mejor circunstancia para ti. No, tu insistencia no va a cambiar las cosas, ¿verdad? Recordemos también lo que pasó con la pandemia. ¿Cuántos cristianos salieron a orar? Decretando derrotado al virus, a una plaga satánica, que no tocaría a los hijos de Dios, y esos mismos que dijeron se murieron de ese virus. Dices, qué tristeza y qué vergüenza pasaron los cristianos. Cuando todos los ojos del mundo estaban en la pandemia y en lo que pasa, tuvieron el valor de decir semejantes barbaridades y tratar de probar que la oración tiene poder, y fueron humillados públicamente a nivel mundial. Humillados. Dejaron en ridículo el cristianismo y la oración por su necedad y su ignorancia. No sean como ellos, dijo Jesús, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. La palabrería al orar es innecesaria. Es innecesaria. No se trata de pedir específicamente cada cosa como la quieres y cuando la quieres, porque Dios es omnisciente y sabe perfectamente lo que tú necesitas. Si nosotros no entendemos realmente cuál es nuestra necesidad, fíjate lo que dice la Biblia, Romanos 8, 26 al 27. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y esto, para mí, fue un gran alivio cuando lo entendí. Porque el momento en que yo entendí que hay que pedir según su voluntad, y yo quiero que se me cumpla, pues decir, ¿cómo voy a saber cuál es su voluntad? Entonces yo creo que su voluntad debería ser esta, que yo haga esto y me vaya así, me vaya así, y estás planeando cuál es la forma correcta en la que Dios quiere que se hagan las cosas para que tú puedas decir, ahora sí esto es lo que me va a pasar. Y pides barbaridades como quiera, pero el Espíritu Santo intercede por ti pidiéndole a Dios lo que realmente necesitas. Es decir, Señor, concédeme esto, y el Espíritu Santo, no se lo concedas. ¿Por qué no? Porque no es lo que necesitas, no es lo que te edifica. Entonces tú puedes estar diciendo, Señor, yo te pido, y echándole toda la crema a los tacos y palabrería y repeticiones, y el Espíritu Santo, no, no y no. O al revés, Señor, no me hagas hacer esto, no, por favor, y el Espíritu Santo, sí, por favor, hazlo. Eso es lo que Él necesita.
Y no es una mala noticia, es una excelente noticia, porque así no depende de ti. En nuestra ignorancia, en nuestras limitantes, pedimos lo que creemos que es mejor, pero el Espíritu Santo sabe exactamente lo que es mejor e intercede por nosotros. Y eso debe de darnos alivio y descanso, porque nosotros no somos tan sabios. No sabemos qué es lo mejor, pero Él sí. Así que lo primero que Jesús les enseña es evitar ir con la corriente. Tanto los judíos como los gentiles, no vayas con la corriente de ninguno. No uses a otros cristianos como referencia, no uses a los no cristianos como referencia, entiende de qué se trata. Entiende, es un intercambio de deseos, ¿verdad? Te le dice, no hagas esto que hacen los judíos, no hagas esto que hacen los gentiles. Y luego continúa, Mateo 6, 9 al 15. Ustedes deben orar así. Fíjate bien, les dice primero lo que no y luego lo que sí. Y lo que no es lo que están acostumbrados a ver y lo que sabe que otros hacen. Eso no lo hagas. Lo que debes hacer es esto. Dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Hasta ahí. Es muy breve, pero muy importante. Esto es lo que sí debes hacer. Por eso tenemos que entender con detalle cómo es que sí. Ya le invertimos tiempo al cómo no. Cómo sí. Y lo primero que dice es Padre nuestro. Cuando ores, di Padre nuestro. Y eso sí es nuevo en la oración en aquel entonces. Nadie se refería a Dios como Padre. Nadie. Y Jesús te dice, cuando ores, di Padre nuestro. Aquí hay una aclaración. Cuando dice Padre nuestro, aquellos que no tuvieron una buena figura paterna, no traten de interpretar a Dios como tu papá fallido. No sé si me explico. Dios es tu papá en el deber ser, en el ideal de lo que un padre debe de ser. Porque ya ha habido personas que me preguntan, es que mi papá hizo esto y el otro, ¿cómo que Padre nuestro? Pues ¿cómo me va a ir con Dios? No. Nosotros como padres cometemos errores. Dios no. A la hora que nos referimos a Dios como Padre, tú tienes que pensar en el ideal de un padre. El ideal no según lo que a ti te gustaría. Porque yo lo reconozco, muchas veces dije, Señor, ¿por qué no me diste un padre millonario? Un padre que me deje hacer todo lo que yo quiere. Un padre que un día me despierte y diga, ya, se acabó esta farsa. No somos pobres, en realidad somos ricos. No estoy hablando de ese padre ideal que a cierta edad nos queremos imaginar. No, lo que un padre debe de hacer. Y dice, dirígete a Dios como tu padre. Por eso la Biblia dice que aunque padre y madre te dejaren, dice, con todo, yo no te dejaré, dice el Señor. Ese es el enfoque cuando hablamos de Dios como Padre. Él nunca te abandona, Él suple tus necesidades y te va a dar lo que es realmente mejor para ti. Y también te va a castigar cuando lo necesitas, aunque no quieras. Entonces, Padre nuestro, Jesús nos dice, nuestra relación con Dios no es como la de los judíos que nada más le decían Señor, es entre familia, a un nivel de confianza muy diferente. No es lo mismo querer ir a hablar con el presidente siendo tú quien eres hoy en día, a que el presidente sea tu papá y quieres hablar con él. No es lo mismo, ¿verdad? Esto, a los que nos estén escuchando, hay que dejarlo muy en claro, es solo para los que han nacido de nuevo, para nadie más. Solo para los que han nacido de nuevo y han sido adoptados como hijos de Dios. Dice Romanos 8, 14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, todo el que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo, que más adelante estudiaremos el Ordo Salutis,
el orden de la salvación y todo lo que pasa en un hombre natural para poder ser un cristiano, uno de los pasos es la adopción, que Dios te adopta como hijo suyo. Por lo tanto, esto que está Jesús enseñando de cómo orar está delimitado solamente a los que han nacido de nuevo. Cualquier persona no regenerada que quiera hacer esto, comete un error. No aplica si no eres hijo de Dios. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Mientras Jesús asegura que Dios es nuestro Padre, también deja muy en claro que no somos iguales, ¿verdad? Cuando habla del cielo, dice el comentario de Helicos, el cielo es la morada de Dios y representa el mundo invisible que no podemos percibir. Y hay que entender qué onda con el cielo. Cuando hablan ellos del cielo, no es el mismo concepto de nuestro cielo. Para ellos, el universo, todo el universo, no era más que una cúpula donde está abajo la tierra y el mar. Tienes una cúpula como si fuese de cristal, que ese es el cielo, y Dios estaba en los cielos, es decir, literalmente sobre la cúpula. Y cuando llovía, se abrían ventanitas en esa cúpula y caía el agua. Y abajo de la tierra y los océanos está el abismo, lugar de demonios y de monstruos. Cuando dicen, Padre nuestro que estás en el cielo, eso significa que para ellos, como es imposible llegar arriba, es un lugar inaccesible. No significa que cuando, no sé si ya leyeron que están por construir un hotel en la luna. Cuando vayas a ese hotel, vas a encontrarte a Dios allá porque llegaste al cielo. No estamos entendiendo de qué habla, ¿verdad? No significa que Dios está, no sé, quizás en una estrella allá en el cielo lejana, en el cinturón de Orión. No. El cielo es un lugar al cual nosotros no podemos percibir y nunca podemos llegar. No está diciendo geográficamente dónde está ubicado. Se refiere a ese lugar donde Dios mora y ninguno de nosotros podemos estar ahí. Es algo inalcanzable e inaccesible para nosotros. Entonces, cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo, está dejando en claro la trascendencia de Dios de todo lo que nosotros somos. Está tan lejos de nosotros, en el sentido de que es imposible que podamos estar con Él y al mismo tiempo es nuestro Padre. Y estas dos cosas se deben entender con claridad, porque luego tenemos a personas que tristemente ven a Dios como si fuese un ser humano más. Y los que tengan hijas me van a entender, o si eres hija, puedes convencer al papá o te tratan de convencer, ¿verdad? Yo creo que casi todas las hijas saben cómo convencer a su papá. Desmiéntame. Ok, y quieren tratar a Dios así. Pero siempre dicen, ay, papi chulo, tan bello. Sí, quiere dinero. Quiere algo, quiere permiso. Sabes el método, ¿verdad? Pues nos dejamos a veces. Pero no, Dios siendo tu padre no significa que tú le puedes hablar de cierta manera o elogiarlo de cierta manera para que te dé lo que tú quieres. Por eso la distinción es importante. Padre nuestro que estás en el cielo. Cercano y lejano al mismo tiempo. No somos iguales. No estamos a su nivel. Estamos completamente en una situación distinta de lo que Él es Él, a pesar de que le llamemos Padre. Luego dice, santificado sea tu nombre. Esta es la primera petición en la oración. Santificado sea tu nombre. Santificar es poner aparte. En el contexto judío, una persona refleja su carácter con su nombre. Por eso en la Biblia vemos que hay personas a las que se les cambia el nombre, ¿verdad? De Jacob a Israel. De usurpador a príncipe de Dios, dicen algunas traducciones, o el que lucha con Dios, dice otras traducciones. El punto es que tu nombre representa quién eres. Y cuando dice santificado sea tu nombre, no hace referencia a un nombre en el sentido de que esa es la palabra con la que te refieres a Él, sino se refiere a Dios como es Él. Santificado sea tu nombre, está diciendo que Dios sea considerado como santo para todas las personas. Y si Dios es santo, te diriges a Él con respeto, porque ser santo implica que es diferente a todo lo demás, apartado de todo el universo en el sentido de que es totalmente diferente. Que su nombre sea santificado implica que nosotros podemos entender
su grandeza y lo distinto que es a nosotros, de manera que le glorificamos. Santificado sea tu nombre implica que debe ser honrado y su grandeza debe ser reconocida y debe ser glorificado en todas las cosas. Y lo pedimos no solamente en nuestra vida, sino que toda la humanidad lo haga. ¿Qué es lo que estás pidiendo implícitamente? Que regrese. Todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Estamos hablando, Señor, que todo el mundo reconozca que tú eres Dios. Que todo mundo vea y pueda entender y atestiguar tu grandeza y tu santidad. Que tu nombre sea santificado. Veamos un ejemplo en el Antiguo Testamento, Levítico 10, 1 al 3. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, ante los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Cuando Dios le quite la vida a Nadab y Abiú, que ojo, Dios tiene el derecho de quitarle la vida a cualquiera de los seres que Él ha creado, porque la vida es de Él. 2, a todos nos va a quitar la vida en algún momento, a menos que regrese Cristo antes, porque todos vamos a morir. A menos que cuando Cristo venga, algunos estén vivos, seguirán vivos, aunque serán transformados. Entonces, cuando alguien me escucha decir, y esto lo digo porque entre los que no son cristianos, cuando yo hablo de ese tipo de cosas, luego se quejan de injusticia. Luego. ¿Y por qué les quita la vida? Momento. A ver, cuando tú naciste, ¿te compraste la vida? ¿Te la ganaste trabajando? ¿Te la ganaste en un sorteo? ¿Qué hiciste tú para tener la vida? Nada, se te dio gratuitamente, ¿verdad? Y el mismo que te la dio porque quiso, te la puede quitar porque quiere. Y no hay nada injusto porque es de Él. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios le quita la vida a alguien, ¿hubo injusticia? De ninguna manera. De hecho, la quita por justicia, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Dios toma la vida de un ser humano, es un acto justo, porque ese ser humano pecó muchas veces, ¿verdad? Y la paga del pecado es muerte. Que Dios se reserve el derecho de cuando te la quita es otro tema, porque todos pecamos todos los días. El deber ser es que pecas, mueres, listo. Apenas entendiste que es pecado y pecas, ¡tum!, ya te hubieras ido. Nadie estaríamos aquí, porque todos hemos pecado desde hace mucho tiempo. Pero el hecho de que sigamos aquí implica que Dios lo toleró con un propósito. En el caso de los que son nacidos de nuevo, porque iba a llegar el día en que lo conoceríamos y seríamos regenerados. Para los que no, ¿cuál es el propósito? Es muy simple. O va a manifestar su justicia, o porque de él o de esas personas vienen descendientes que sí van a ser salvos. Entonces, Dios le quita la vida a Nadab y Abiú. ¿Es injusto? De ninguna manera. Es un acto de justicia porque pecaron. Y en ese momento Dios dice, ok, aplica la justicia, pecan, mueren. Y dice, esto es para manifestar mi santidad. ¿De qué está hablando? Que tú entiendas que Dios es perfecto y justo. Y eso nadie en toda la creación lo tiene. De manera que entiendes la santidad de Dios. Él es totalmente distinto a todo lo que hay. Cuando dice, tu nombre sea santificado, por favor no quiero que piensen que todos vamos a ser felices tomados de la mano, saltando en un gran círculo, porque ya vimos la santidad de Dios. Se refiere a que todo el mundo va a entender cómo es Dios. O manifiesta su justicia con los que pecan, o su gracia y su misericordia a los que perdona. Así que no es una buena noticia para todos, ¿verdad? Ok, entonces dice el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. Esta es la segunda petición. ¿Qué estás pidiéndole a Dios cuando dices venga tu reino? ¿Quién reina ahorita en la tierra? Satanás. Nosotros los cristianos estamos extendiendo el reino de Dios en los dominios de Satanás. Cuando le dices a Dios que venga tu reino, ¿qué estamos diciendo?
que Satanás sea derrotado completamente, sacado de aquí y que el reino de Dios se instale por completo. Venga tu reino. Eso es lo que significa. Hágase tu voluntad. Voluntad aquí es telema, la voluntad preceptiva, lo que Dios considera la mejor oferta. Cuando decimos hágase tu voluntad, estamos hablando de nosotros y de todos los seres humanos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad implica la petición, yo me voy a someter, haz que yo acepte tu voluntad, haz que yo sacrifique mis sueños para recibir los tuyos, haz que yo reniegue de mis deseos para hacer los tuyos, para hacer lo que tú consideras que es mejor, tu voluntad preceptiva. Que venga tu reino, Señor, que el reino de las tinieblas se vaya, que tu reino sea puesto en toda la tierra y que todos hagamos tu voluntad, empezando por mí. ¿Qué pasaría si todos los seres humanos cumplieran los 10 mandamientos? No habría asesinatos, no habría violaciones, no habría robos, muchísimas cosas, no habría maldad. Estamos pidiendo prácticamente que ya venga Jesús, que ya regrese. Esto es consistente. Cuando le pedimos a Dios, hágase tu voluntad, es consistente con lo que significa orar. Cambio mis deseos por los de Él. La tercera petición es que Dios haga su voluntad, no lo que nosotros queremos. Versículo 11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Esto nos lleva a reconocer nuestra dependencia de Dios, ¿verdad? Danos hoy nuestro pan cotidiano. Sí, yo sé que trabajamos, yo sé que nos esforzamos y pensamos que eso nos da derecho al sustento. Y lo que Jesús nos dice aquí es que el sustento se lo pides a Dios. ¿Por qué? Porque si Él es soberano, Él decide si recibes el sustento o no. Pero yo ya trabajé, sí, pero está en su decisión, porque tú y yo no nos merecemos nada, porque hemos pecado. Ni siquiera deberíamos estar vivos. Entonces, fíjate bien, en esta cultura nuestra, una cultura de trabajo, de chaleganismo, ¿verdad? Del esfuerzo, nos dice, pídele el sustento a Dios, a pesar de tu trabajo. Es que yo tengo muy buen trabajo, me debe ir bien. No, léete el libro de Job. No hay ninguna razón para que te vaya bien porque tienes un buen trabajo. O es que no tengo trabajo, me va a ir muy mal. Tampoco, porque Dios no necesita de tu trabajo para proveerte. Es ese sentido de entender nuestra dependencia de Él. Ya sea que te vaya muy bien o te vaya muy mal, es Dios quien da el sustento. Así que, descanso. Nuestra cultura sacrifica todo por el éxito material. Algunos ya ni siquiera se están casando con tal de enfocarse en su carrera. Antes decías, no están teniendo hijos, ahora ni siquiera se están casando. Y se está poniendo alarmante a nivel mundial, porque en muchas ciudades ya están condenadas a menos a que la gente empiece a tener hijos. El promedio de hijos que debe tener una persona es 2.2. Dices, ¿cómo vas a tener 0.2 hijos? Estoy hablando de promedio. 2 hijos, 2.2 por pareja, si no la sociedad va a colapsar. ¿Por qué va a colapsar? Porque toda la sociedad envejece. Y cuando envejeces, ya no puedes trabajar. ¿Y quién sostiene todo? Los jóvenes. Y si ya no hay jóvenes, porque no tuviste hijos y te envejeciste y no hay quien siga operando las máquinas, no hay quien siga moviendo las fábricas, no hay quien siga trasladando los productos, la sociedad colapsa. ¿Se entiende? Los perrijos no nos van a salvar, ni los gatijos. Se necesitan hijos. Entonces, muchachos, muchachas cristianas, el futuro está en sus manos. Mínimo 2 hijos debes de tener y vas quedando mal. Para no fallarle, 3. Te casas, 3 hijos por el bien de la humanidad. ¿Se entiende? Ok.
Danos hoy el pan cotidiano. No importa cuántos hijos tengas, Dios va a proveer. Y más si estás haciéndolo por el bien de todos, ¿verdad? No pedimos la pizza de hoy. No pedimos lo que me gusta hoy. Fíjate bien, el enfoque no está en que generes riquezas. El enfoque no es que dediques todo para tener los mejores estudios y la mejor preparación, y ya tengo mi carrera, una maestría, otras 2 para luego el doctorado, porque todo se trata de crecer materialmente. No, porque nada de eso te garantiza que vas a tener el sustento. El sustento viene de Dios. Y no lo que tú quieras y lo que se te antoje, lo que necesitas. Y cuando tú oras, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estás diciendo, Señor, aunque yo me esfuerce en el trabajo, aunque yo le echo muchas ganas y soy bueno y lo que tú quieras, yo sé que nada de eso me da el sustento. Eres tú quien me lo da. Y cuando no tengo trabajo y cuando las cosas están mal, sigo descansando igual, porque no es mi trabajo lo que me provee, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Se entiende? Entonces Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás serán dadas por añadidura. El enfoque está en Él. Esa es la cuarta petición, que recibamos la porción que Dios tiene para nosotros diaria y que estemos satisfechos con eso. Contentamiento. Señor, provéeme y dame contentamiento. La felicidad no está en la calidad ni en la cantidad de lo que tienes. ¿Se entiende? Es en estar agradecido con lo que Dios te ha dado. Contentamiento. Esa es la cuarta petición. Versículo 12. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y esto es algo muy serio, porque está hablando de perdón condicionado. ¿Verdad? No es perdón ilimitado, es condicionado. Perdóname, así como yo también perdono. Si tú no perdonas, le estás diciendo a Dios, entonces no me perdones a mí. Y necesitamos perdón porque pecamos todos los días. Y también pecan contra nosotros todos los días. ¿Cuál es la dinámica aquí? Yo perdono y Dios me perdona, ¿verdad? Mateo 6, 14 al 15 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Fíjate bien, perdón de Dios condicional, no incondicional. No es, tú sé cómo eres, al cabo Dios te perdona. No. Tú perdonas, Dios te perdona. ¿Se entiende? Mateo 18, 21 al 35. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Se entiende el orden? No es que Dios me perdone hasta que yo perdone, no, es que yo fui perdonado. Por lo tanto, yo perdono. ¿Hasta 7? Hasta 77 veces, u otras versiones dicen hasta 70 veces 7. Ok, entonces, que nos maltraten todo lo que quieran porque el perdón se lo tengo que dar incondicional. No,
Lucas 17, 3 al 4. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aún si pega contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Así que sí, perdonamos todo si hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no perdonamos. El mismo criterio que Dios usa y que Jesús explica en la parábola. Dios te perdonó, tú te niegas a perdonar, tampoco te perdono. ¿Se entiende? El perdón está condicionado al arrepentimiento. Entonces, cuando oramos, Señor, perdona mis deudas, como yo he perdonado a los que me deben, le estás diciendo, no es que me lo gané por lo que hice, sino que soy congruente con lo que tú hiciste conmigo. Dado que tú me perdonaste, yo perdono. Estamos hablando de congruencia en la vida cristiana. Si yo sé que Dios me perdonó una deuda que es imposible pagar y alguien me ofende y está arrepentido, no puedo negarle el perdón, porque ese arrepentimiento, el único que da arrepentimiento es Dios. Si ya está arrepentido, Dios lo perdonó. ¿Cómo me atrevo yo a decir, Dios te perdona, pero yo no? Es una tontería. Si alguien me ofendió y viene y muestra su arrepentimiento, yo tengo que perdonar porque Dios hizo lo mismo conmigo. Y cuando oramos eso todos los días, todas las veces que ores, es un recordatorio constante. Yo fui perdonado de algo impagable porque Dios me dio arrepentimiento. Dios le dio arrepentimiento a él, entonces yo lo perdono, no importa lo que me hizo. Esa es la quinta petición. Versículo 13, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esto nos lleva a reconocer que somos malos por naturaleza. No somos buenos por naturaleza porque hacemos las cosas mal, ¿verdad? Si fuésemos buenos, no haríamos lo malo. Como hacemos lo malo, entonces no somos buenos. Y como no soy bueno, tengo dos opciones. Señor, no quiero pecar. La primera es no me expongas a tentación. No quiero ser tentado porque no quiero pecar. Y la segunda es que si soy tentado, líbrame de esa tentación. Es lo que Jesús dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Ok, Padre, no me tientes. Yo sé que Dios no tienta, ¿verdad? Pero permite la tentación. Que no haya nada que se cruce en mi camino que me invite a pecar, porque sé que soy pecador. Y que tengo la capacidad de pecar y tengo el deseo de pecar. Por eso, Dios, te pido, no me expongas a nada que me invite a pecar. Y si tú permites que sea tentado, dame la capacidad de resistirlo. ¿Se entiende? Por eso, cuando nos acercamos a Dios, conociendo sus atributos, sabiendo quién es Él y sabiendo quiénes nos somos nosotros, nuestra oración sería correcta. Todas las oraciones que son incorrectas se debe a que no entendemos quién es Dios o no entendemos quiénes somos nosotros. Como los que dicen, yo tomo la autoridad y decreto que se va la enfermedad. A ver, espérate. ¿Quién eres tú? Un ser que viene del polvo de la tierra, ¿verdad? De la suciedad, de ahí viene. ¿De dónde sales con la autoridad para hacer esas cosas? La autoridad la tiene Dios y Dios se la dio al Hijo. Y el Hijo ha dado autoridad para que se haga su voluntad. Tú no tienes potestad ni nada que puedas hacer que Jesús no haya concedido para que haga su voluntad, la de Él y no la tuya. Por eso, cuando están diciendo que toman y que decretan, no entienden quiénes son ellos. Segundo, el único que decreta cosas es Dios. La voluntad decretiva ya fue establecida desde antes de la fundación del mundo, de manera que no va a cambiar y todo lo que Dios decretó se va a cumplir. ¿Quién te crees tú que es Dios cuando te pones tú a decretar? ¿Te das cuenta? O es ignorancia de quién es Dios o es ignorancia de quién eres tú. Por eso lo primero que Jesús dice es no seas hipócrita. Soy un pecador, malo por naturaleza. Y dentro de mí tengo siempre tendencias al pecado, siempre. Tengo que luchar conmigo mismo para no pecar. Y en esa condición me acerco a orar a Dios. No me expongas a tentación. Líbrame del maligno. Dame el pan
de cada día. Perdóname porque yo tengo la evidencia de que fui regenerado. Yo perdono a los que me ofenden y se arrepienten. ¿Se entiende? Tu entendimiento de quién eres y entendimiento de quién es Dios te lleva a una oración correcta. Señor, dame esto porque es lo que me va a hacer feliz. No, si Dios es sabio y omnisciente, lo que Él hace es lo mejor. Señor, yo creo que esto sería lo mejor, pero no hagas lo que yo quiero. Yo quiero lo mejor, o sea, lo que tú haces. No le pedirías que cambie sus planes, porque sabes quién es Él. Entonces, en resumen, Jesús está diciendo, te acercas a Dios como su hijo. Él es tu Padre, pero consciente de que somos muy distintos a Él. No debes tratarlo como algo común o sin respeto, ¿verdad? Santificar su nombre. Tienes que entender su grandeza y su santidad y glorificarlo. Tienes que rogarle que el reino de Satanás sea destruido y que el reino de la gracia venga pronto. Debemos pedirle que Él haga lo que Él considera mejor, hágase tu voluntad, ¿verdad? Y que nos dé la capacidad de obedecer y someternos a su voluntad. Debemos reconocer nuestra dependencia a Dios, el pan nuestro de cada día, confiar en su provisión y tener contentamiento con lo que nos da. Debemos pedirle perdón y ser congruentes con nuestro trato con los demás al perdonarlos. Y debemos reconocer que somos malos por naturaleza y que ante la tentación es muy probable que caigamos si Él no nos sostiene. Eso es lo que dice Jesús, así debes orar. Si oras de esta manera, no eres un hipócrita. No vas a hacer los rituales que hacen otros, ni las locuras que hacen otros. Vas a orar de la forma correcta. Y si pides conforme a su voluntad, será hecho. Pero ojo, no es una fórmula mágica. Es un medio de gracia. Dios lo puede usar o no. Y algunos dicen, entonces, ¿para qué oras? Primero, comunión con Dios, ¿verdad? La Biblia ordena orar sin cesar. Yo no oro para cambiar los planes de Dios. Oro para que me enseñe a aceptar los suyos. Por eso es necesario orar. Cualquiera en su locura puede pensar que podría convencer a Dios de darle lo que Él quiere. Pero los que somos cristianos bíblicos no buscamos eso. No nos atreveríamos a intentar eso porque Él es sabio y Él es omnisciente. No hay nada mejor que lo que Dios ha decidido que pase. Por eso no lo quisiera cambiar. Entonces, si entiendes el concepto de la oración, podemos ver que hay una gracia que se recibe. Voy a ponerlo en términos de un teólogo llamado Franz Baker. Dice, lo cierto es que se trate de quien se trate. Si no hemos aprendido personalmente lo que es orar, tras la muerte nos encontraremos con un Dios desconocido. ¿A qué se refiere? Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Conocí, el griego ginosko, conocer por medio de experiencia personal. Cuando tú oras de la forma bíblica, empiezas a conocer a Dios, porque no estás luchando por hacer lo que tú quieres, sino estás aprendiendo de lo que Él hace, aceptando lo que Él te dio con contentamiento, sabiendo que tu provisión viene de Él y no de tu trabajo ni de otros medios, sabiendo que Él es santo, pidiéndole que tome control de todas las cosas. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ores así? No se van a cumplir tus sueños, no se van a cumplir tus proyectos. Vas a conocer a Dios de forma experiencial, viviéndolo. ¿Se entiende? Por eso dice él, si no has aprendido lo que es orar, tras la muerte te encontrarás con un Dios desconocido. Desconocido en el sentido que Jesús va a decir, a ti no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. La gracia que se recibe hasta ahorita, porque vamos a extenderlo un poco más, que empiezas a conocer quién es Dios. Ya vimos que con medio de la palabra también, ¿verdad? Pero es intelectual. Empiezas a entender. Cuando lo aplicas y estás orando para llevarlo a la práctica, la experiencia te muestra quién es Dios. Y si anduviste por valle de sombra de muerte y tuviste esa experiencia con Dios, vas a decir lo mismo que el salmista. No temeré mal alguno porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque ya lo viví. Ya anduve en valle de sombra de muerte y no me abandonó.
Si vuelvo a pasar, sé que como Dios no cambia, tampoco me va a abandonar. Y si estoy ahí por mi culpa, como quiera no me va a abandonar, porque Dios no cambia. Yo puedo ser infiel, pero Dios siempre permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. ¿Se entiende? Entonces, necesitamos orar. ¿Estás orando así o nada que ver? Sin nada que ver, haz las correcciones. Se recibe mucha gracia por medio de la oración. Y hasta aquí nos quedamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y si vamos a orar, oremos de la forma correcta, ¿verdad? Sí, yo estoy orando en voz alta y después vamos a hablar de lo que es la oración corporativa, que es distinto, ¿verdad? Cuando digo que vamos a orar, no vaya a correr cada quien a un salón a orar, porque la Biblia dice que te encierres y en lo secreto ores. No. Estaba hablando de la oración personal, pero también hay una oración corporativa que estudiaremos más adelante. Aquí es, ya que estuvimos estudiando la palabra de Dios y la estuvimos investigando, ahora te toca meditarla y aplicarla para enseñársela a otros, ¿verdad? Entonces, con la investigación que hicimos juntos, con preguntas, con ver qué dice la Biblia al respecto, te estoy dando un ejemplo de lo que tú debes hacer cuando tú estudies. Aquí lo hicimos juntos, estudiamos juntos, ok. La parte de meditar, ahora sí yo no la puedo hacer por ti. Yo no te puedo ayudar en eso, eso es una decisión tuya. Pero la meditación es básica para llegar a la aplicación. Así que vamos a pedirle a Dios conforme a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que crezcamos en santidad. Entonces podemos decirle con toda seguridad de que no lo va a cumplir, podemos decirle en oración, Señor, ayúdame a entender. Ayúdame a resolver mis preguntas. Ayúdame a conocerte más a ti, porque también sabemos que eso es lo que Dios quiere, que lo conozcas cada vez más, para que pueda encontrar la forma de vivir como tú dices que debo de vivir. Ahora, ¿eso es de acuerdo a su voluntad? Por supuesto. Por lo tanto, podemos tener la certeza de que no será hecho. Pero una advertencia. Aprendemos con las dificultades, ¿verdad? Lamentablemente no aprendemos cuando todo está bien. No aprendemos en la abundancia. Es más, desaprendemos. Porque empezamos a concluir que somos nosotros que algo bueno hicimos. Así que cuando oramos y le decimos, Señor, enséñame, es probable, muy probable, que te vas a enfrentar a situaciones donde tienes que decidir. Dificultades donde vas a tener que buscarlo en oración. Cuando dices, enséñame, quiero entender lo del pan nuestro de cada día, danoslo hoy, pues bueno, ahí vas a ver circunstancias con el sustento, para que acudas a Él y veas que Él te provee y que no es tu trabajo, no es tu jefe, no es tu negocio, ni tu falta de trabajo o falta de negocio. Entonces hay que ser sabios que cuando tú le pides a Dios conforme a su voluntad, Él es soberano para hacer lo que quiera. No imagines un sueño de rosas donde tan bonito vas a empezar a entender la oración. No es así. La mayoría de las veces es a través de las dificultades. Cuando ya no hay nadie a quien acudir, dices, Padre mío. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie más. Solo queda Él. Y entonces acudes aprendiendo, tú eres mi Padre. Y aunque todos me dejaron, aunque nadie me ayudó, tú me trataste como a un hijo. Y así se aprende. Entonces, vamos a orar. Dice, no, pues mejor ya no. ¿Para qué arriesgar? Mejor vamos a seguirle igual. No, porque se trata de la responsabilidad que tienes sobre tus hombros. A quien más se le da, más se le demanda. Pero no está solo. No importa que las cosas se pongan difíciles, ahí está Él. Y te va a enseñar y te va a guiar. Así que confía. Pero pídele, consciente de lo que implica, que te enseñe. Así que vamos a orar. Señor, enséñanos a orar como tú dices que debemos orar, Señor. Ayúdanos a dejar atrás todas las oraciones mecanizadas que no sabemos o ensalzadas, que se oyen bonito, pero en realidad no estamos diciendo mucho. Ayúdenos a no ser hipócritas en el sentido bíblico, a poder entender bien quiénes somos, para poder dirigirnos hacia ti desde donde estamos y poder entender bien cómo eres tú y quién eres tú para poder dirigirme con propiedad, Señor.
Sabemos que tú nos dices que debemos llamarte Padre y al mismo tiempo sabemos que eres muy distinto a nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender cómo podemos relacionarnos contigo de la manera correcta, de manera que podamos conocerte más. Sabemos que hay muchas cosas que aún no entendemos, muchas cosas que aún no sabemos y que podemos cometer errores en nuestra ignorancia. Pero queremos avanzar, Señor. Sabemos que aún en nuestros errores tú permaneces fiel. Así que ayúdanos. Queremos conocerte más por medio de la oración. Queremos recibir esa gracia que tú has dispuesto en ese medio, si a ti te place hacerlo, Señor. Ayúdanos a experimentar en carne propia, en nuestra propia vida, Señor, lo que es la oración y las consecuencias de la oración. Ayúdanos a entender, Padre, los enormes beneficios que hay cuando tengo que destinar un tiempo para hablar contigo y ponerme a pensar bien cómo debo decir las cosas, cómo debo interpretarlas, cómo tú eres mi sustento, cómo todo depende de ti y todo es para ti, Señor. Cómo puedo glorificarte y santificar tu nombre. Ayúdame a extender la forma de pensar, mi forma de razonar, para hablar correctamente cuando me dirija a ti en oración, de manera que pueda conocerte mejor, Señor. Todos en los transcursos de nuestros días aprendemos cosas de ti, pero queremos aprender más. Queremos encontrarnos con un Dios que nos conoce, un Dios con el que tuvimos relación siempre, en todo momento, Señor. Tu orden es orar sin cesar. Enséñanos a hacerlo de la manera correcta. Ayúdanos, Padre, a aprovechar todo momento propicio para ponernos a orar de la manera en que a ti te agrada, como has estipulado, y de la manera en que podamos conocerte. Sabemos que tu voluntad siempre se cumple, Señor, y la voluntad preceptiva que nos has dado muchas veces la quebrantamos. Por eso te rogamos, como nos enseñaste, que no nos expongas a tentación, que no nos permitas estar ante distractores que hagan que nos olvidemos de esto que estamos pidiéndote, sino que nos enseñes, Señor, y nos ayudes a mantenernos enfocados a pesar de las dificultades, a pesar de las responsabilidades que podamos tener día a día. Ayúdenos a buscar un momento, donde quiera que esté, Señor, para poder hablar contigo, para poder ser como soy, hablar con honestidad, Señor, de cómo me siento y de cómo pienso las cosas, y rogarte que hagas tu voluntad y no la nuestra para poder verte poder. Gracias de antemano porque sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Ok, si veo que ya hay varias. Ok, vamos a empezar. Primera pregunta dice, si yo soy cristiano y ofendo a un incrédulo familiar cercano, ¿puedo decir yo ya perdoné, aunque la otra persona incrédula familiar cercano no se lo haga saber formalmente? ¿No te parece incongruencia del supuestamente cristiano? Mira, nosotros tenemos que seguir el ejemplo bíblico. Y el perdón bíblico es una reconciliación. ¿Me explico? Cuando pasas por alto la ofensa, son personas con las que no tienes relación o no es cercana la relación y simplemente prefieres ignorar el asunto porque no se quiebra nada. Pero cuando hay una ofensa se quiebra, se fractura una relación. Y el perdón es la restauración de esa relación. Entonces no existe el perdón invisible, ¿verdad? De que, bueno, yo ya te perdoné, yo ya estoy bien. ¿Cómo? El perdón es una reconciliación, ¿verdad? Entonces, cuando hay una persona que te ofende y tú te das por ofendido, ¿verdad? Que ya hemos estudiado largo y profundo sobre el tema del perdón, ¿verdad? Pero brevemente, no toda ofensa te va a ofender si tú no quieres, ¿verdad? Tú decides si te ofendes o no en muchas cosas. Obviamente no en todo, pero en muchas cosas la ofensa depende de ti, no del que la dijo. Pero si tú dices, oye, esto afecta a nuestra relación, ya no te veo igual que antes. Jesús dijo, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Esa es la parte de la disciplina que veremos más adelante como un medio de gracia. Pero hasta ahorita, si hablamos del perdón porque hay arrepentimiento, fíjate bien, ¿cómo sabes que la otra persona está arrepentida? Tuvo que hablar contigo, ¿verdad? Y si habló conmigo y me muestra su arrepentimiento y yo lo perdono, esa relación queda restaurada. Pero no puede ser como un acto unilateral de que yo ya te perdoné, listo. ¿Cómo? ¿Y el arrepentimiento? ¿Dónde está? ¿Cómo tuviste la señal de ese arrepentimiento? ¿Cómo tuviste la evidencia de ese arrepentimiento? No, se vuelve algo absurdo decir que yo perdono así al aire porque ni siquiera estoy obedeciendo lo que dice la Biblia. Si tu hermano te ofende y se arrepiente, perdónalo. Así que es inevitable el hablar cara a cara.
el hablar de ese tema y del dolor que causó, donde la persona que ofendió dice, me arrepiento, ¿verdad? Perdóname, estoy consciente del error, no lo vuelvo a hacer. Y si hay arrepentimiento, nosotros estamos obligados a perdonar. Entonces, no hay un perdón unilateral. Cuando dicen, es que yo perdono y sin que él sepa, entonces estás diciendo, paso por alto la ofensa. Voy a hacer como que nada pasó, ¿verdad? Y listo. Que también la Biblia nos dice que pasemos por alto las ofensas. Pero cuando hablamos del perdón, necesariamente se habla de una reconciliación de una relación. Siguiente. Dice Diego, con el tema de la repetición de oración, Jesús en la parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas 18, la viuda insiste en la oración hasta que el juez obra a favor de la viuda. ¿Cómo sería esto? Ok, fíjate bien, ten mucho cuidado con ese ejemplo que Jesús pone, porque Jesús te está llevando a una práctica incorrecta. La insistencia, no tienes por qué insistirle a Dios, porque Dios es soberano y no va a hacer lo que tú le pidas, ¿verdad? El asunto es que estás hablando de un juez injusto. Un juez injusto. Yo ya he visto este error en muchos cristianos y en mi persona hace muchos años. Cuando tú oyes esta parábola de la viuda que le insiste al juez injusto, dicen yo soy la viuda y Dios es el juez injusto. Y eso no tiene sentido. Tú puedes ponerte en el papel de la viuda porque tienes una necesidad de justicia, pero Dios no es el juez injusto. Y Jesús está diciendo, si el juez injusto está dispuesto a darle justicia a la viuda por la insistencia, ¿cuánto más Dios, que no es un juez injusto, hará justicia? Así que no interpretes equivocadamente este ejemplo que Jesús pone, poniendo a Dios en el papel del juez injusto, porque no tiene sentido. Si un juez injusto hace justicia por la insistencia, ¿cuánto más Dios, que siempre es justo, lo hará? No significa que tienes que estar insiste e insiste. Fíjate bien, el ejemplo no es que tú aprendas que tienes que insistir. El ejemplo es, si aún un juez injusto lo puede hacer, ¿por qué dudas de Dios que es justo? Ese es el enfoque correcto de esa parábola. Siguiente, ¿cómo le explicas el ejemplo de Balaam, que Dios le concedió lo que quería cuando se lo dijo? ¿Cómo explicas el ejemplo de Balaam? Que Dios le concedió lo que quería cuando se lo dijo en varias ocasiones. Ok. Balaam quería ir a orar para maldecir a los israelitas y que le dieran la recompensa. Lo intenta varias veces. Podemos ver que Dios tolera sus intentos, pero a fin de cuentas cuando Balaam le piden que ore por maldición, el propio Balaam dice, no puedo maldecir a quien Dios ha decidido bendecir, ¿verdad? Y Balaam se da cuenta que de nada sirvió sus intentos, porque lo que él quería era ganarse la recompensa que le ofrecían por maldecir a los israelitas. Entonces, no es que Dios le concedió lo que él quiso, porque no pudo recibir tal recompensa, aunque Dios toleró sus insistencias y sus intentos de hacerlo. Porque cuando al fin llega y está todo listo y está viendo a los israelitas y se propone orar para maldecirlos, no puede. Entonces, fíjate el ejemplo de Balaam. El Balaam no es de que, pues como insistió y insistió, Dios se lo concedió. No, porque no logró lo que Balaam quería. Pero te pone el ejemplo de cómo Dios no se equivoca y aunque tú estés insiste y insiste, como quiera no va a pasar. Tu insistencia no cambia las cosas. Y de hecho después Balaam, que sigue insistiendo, ¿verdad? Muere más adelante y se nos narra su muerte. Entonces Balaam es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo de lo que debes hacer. No trates de tomar un buen ejemplo de Balaam, que si tú estás insistiendo Dios te va a convencer. No, porque Balaam no pudo hacer lo que se propuso, a pesar de que Dios le toleró sus intentos. Siguiente, dice, buen día pastor, ¿cómo entender cuando por la palabra de Elías fue que no llovió y luego por su palabra volvió a llover? ¿Cómo supo Elías que esa sería la voluntad de Dios y cómo supo Elías que la voluntad de Dios sería que cayera fuego del cielo? Y acerca de los niños bebés que son asesinados, ¿cómo entender que mueren por su pecado? Bueno, son dos preguntas. Número uno, recuerde que Elías es un profeta, ¿verdad? Y como profeta habla lo que Dios dice. Y cuando Elías va como profeta y dice, va a llover, ¿se le ocurrió a él? No, fue Dios quien lo mandó. Y cuando Elías ora para que llueva o ora para que no llueva, está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante entender este tema de la oración. Nada se cumple si no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la regla simple que dice el apóstol Juan. Tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Entonces, vamos a lo que dice Elías. Elías ora para que llueva y llovió. ¿Por qué llovió? Porque era la voluntad de Dios. Y cuando oró para que no lloviera, ¿por qué no llovió? Porque era la voluntad de Dios. Entonces,
¿Dios le concedió a Elías lo que quiso porque oró? No, porque ese era el mandato. Elías va y ora de acuerdo a lo que Dios le dijo. Fíjate bien lo importante de entender la oración para evitar esa confusión. No es que Elías dijo, sí, pues ya no va a llover, Señor, que no llueva. Y Dios dijo, como tú digas, Elías, y ya no llovió. Dices, no, eso es absurdo. Es un profeta que habla de parte de Dios. Y Dios va y le dice, dile que no va a llover. Y Elías va y dice, no va a llover. Ahora, ora para que no llueva y se cumple. ¿Por qué? ¿Porque oró? No, Dios ya había ordenado que así fuese. Por eso, tu oración se cumple sí y solo sí es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la segunda, acerca de los niños bebés que son asesinados, ¿cómo entender que mueren por su pecado? No, ellos no mueren por su pecado. La Biblia hace una clara distinción hablando de la edad de la inocencia. La edad de la inocencia. La Biblia dice que cuando un niño ahora sí es consciente de su pecado, es responsable de su pecado, pero antes no. Y tenemos un ejemplo práctico. David tuvo un hijo con Betsabé, ¿verdad? Fuera del matrimonio. El hijo no tiene la culpa, pero Dios decide que ese niño muera. ¡Qué injusticia! Ya lo expliqué, ¿verdad? Dios puede tomar la vida de los seres a los que se les da en el momento en que a Él le plazca y en ningún momento es injusticia. Oye, pero el bebé no había pecado, ¿qué es lo que tiene que ver con esta pregunta? Precisamente, porque si el bebé se le da la vida y se le quita antes de que sea consciente de pecado, ¿eso qué significa? Que fue elegido para salvación. Y en lugar de quedarse a ver todo el dolor y sufrimiento de la vida humana, Dios se lo evitó. Por eso, en la edad de la inocencia, si Dios es justo, un bebé que muere, que no es consciente ni siquiera de su propio movimiento, ¿verdad? Del control de su cuerpo, ¿cómo podría ser juzgado según sus obras si no hizo ninguna? Ahora, ¿eso significa que son buenos? No, siguen teniendo la misma naturaleza pecaminosa de Adán. Y si lo dejan crecer, va a pecar. Entonces, ¿qué pasa con ellos? No nada más niños bebés, quizás ciertos retrasos mentales de personas que aunque tengan 30, 40 años, no son conscientes de su pecado porque en su cerebro es como si fueran un niño de 2 años. Bueno, ellos están en esa misma categoría. No van a ser juzgados por sus obras porque no eran conscientes de lo que hacían. Entonces, lo que Dios enseña y que el propio David dice, cuando le dicen que muere su hijo y que tuvo con Betsabé, dicen, pues si David estaba muy mal porque estaba enfermo y no quería que se muriera, ahora que se murió se va a poner peor. Y no, David deja de ayunar, se baña, se peina, porque antes la gente se despeinaba cuando estaba ayunando, se va a comer y dicen, pues ¿qué te pasa? Y dice David, yo sé que él va a un lugar donde yo lo encontraré después. Y David se sabe salvo. Está dejando en claro que el niño se salva. Y es la consecuencia de la justicia de Dios. Dios no va a acusar a una persona que no tiene control de sus actos de haber pecado porque precisamente no tiene control de sus actos. Entonces, todo aquel que muere en la edad de la inocencia, ya sea por edad o por alguna condición mental, cuando muere es regenerado. De hecho, antes de morir, ¿verdad? No después. Antes de morir es regenerado porque Dios lo eligió para salvación. Y la evidencia es que no puede ser declarado culpable por nada que pecara, pero sigue el problema de su naturaleza pecadora. Así que la regeneración es algo que sucedería antes de que muera. Porque el propio Dios habla de los niños que aún no entienden de pecado. Entonces, eso no significa que puedes matar niños que al cabo se van a salvar, ¿verdad? Porque el asesinato está prohibido. El asunto es entender qué pasa con aquellos que mueren y no tenían conciencia de pecado. Siguiente, dice, buenas tardes, ¿es correcto que un cristiano ore en distintos formatos, dependiendo de la situación, contexto, por ejemplo, en la mente, en voz baja o alta, de forma escrita? El formato de la oración personal es indistinto siempre y cuando el motivo sea correcto. Gracias. Mira, el formato, mientras no sea con el propósito de obtener algún beneficio de alguien, nunca va a ser un problema, porque Dios es omnipresente y omnisciente. Ya sea que hables o no hables, la Biblia dice que antes de que lo digas, Dios ya lo sabe. Entonces, como tú te sientas más cómodo. Jesús dijo, ve y enciérrate y ahí ora en lo secreto. ¿Cómo? ¿Audible o no audible? Sale sobrando. Tenemos un ejemplo. Ana, madre de Samuel, ¿verdad? Fue a orar al templo. Y cuando estaba orando, estaba balbuceando en voz baja y el sumo sacerdote dijo, esta está borracha.
Y le dijo, oye, hija, pues ya vete a digerir tu vino a otra parte. Y él dice, no, no estoy borracha, estoy orando a Dios. Y ahí hay un ejemplo de la oración, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Daniel, que abría las puertas de su cuarto y se ponía a orar hacia donde estaba el templo. Y la gente lo veía y sabía que estaba orando. Entonces, no se trata de un formato específico que sí funciona o no funciona. Se trata de que tú entiendas de qué se trata y que no seas un hipócrita, como dijo Jesús. Siguiente, dice, ¿se puede orar aunque haya ruido? Porque tienes otro lugar, no tienes otro lugar dentro de tu casa. Pues sí, claro. Tú podrías estar en tu trabajo y a mí me pasa muy seguido. Yo hago software y a veces el software hace cosas que no debería estar haciendo y no tengo ni idea de por qué lo está haciendo. Y tengo a la gente así viendo cómo estoy tratando de arreglar las cosas y yo estoy, Señor, ayúdame, Señor. Compadécete de este humilde siervo que no tengo ni idea de por qué está haciendo lo que está haciendo. Ahora, ¿se están dando cuenta que estoy orando? No tienen la más mínima idea. Pero si te fijas, no necesito nada más que estar consciente de que Dios sabe lo que estoy pasando y que puedo dirigirme a Él en todo momento de la manera correcta. Así que estés donde estés, en medio de una persecución, lo que sea, tú puedes dirigirte a Dios porque Dios trasciende todo el universo y no hay nada que bloquee eso, excepto lo que Pedro dice con respecto a los hombres casados, que si no están amando a su esposa, sus oraciones tienen estorbo. Pero eso quizás lo veremos más adelante. Y los hombres casados se preocupan, ¿verdad? Bien, es todo, ¿verdad? Ya no hay preguntas. Bien, hasta aquí entonces nos quedamos, cerramos la sección de preguntas. ¿Hay algún aviso que se tenga que dar en línea? ¿No? Bien, entonces despedimos la transmisión. Si Dios lo permite, la próxima semana continuamos con la segunda parte del tema de la oración.